Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Hoy ha habido actividad en el Senado. Puede parecer mentira en pleno mes de agosto, pero es que se necesitaba. Es lo que le había reclamado la oposición al ministro de Exteriores español, a José Manuel Álvarez, que es el que ha acudido a esa sesión extraordinaria para dar explicaciones sobre el papel de España en la crisis de Venezuela desencadenada tras las elecciones del 28 de julio. Pero no solo eso, porque claro, ¿qué va a decir Álvarez, ¿no?, de lo que esté ocurriendo en Venezuela? Lo importante era saber cuál era la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta crisis. Ya saben, hablamos de unas elecciones que ganó la oposición, con Edmundo González Urrutia a la cabeza, acompañado de María Corina Machado, a la que el régimen de Maduro no le dejó presentarse a las mismas, y que ha hecho que Maduro no solo no haya aceptado los resultados, sino que se autoproclamara ganador a través del Consejo Nacional Electoral y haya emprendido desde entonces una represión en las calles ante los que protestan porque no se pueden validar los resultados que han dado desde el régimen. Lo que hay que hacer es validar los resultados reales. Ha ganado la oposición. Bueno, de aquí que con esta represión hayamos visto, y por lo menos es la información que nos llega a España, así que se pueden imaginar en realidad cuántas personas han sido represaliadas. Lo que sabemos por el momento es que hay 2.200 personas en Venezuela detenidas y hay 24 fallecidos. Es algo que está siguiendo de cerca la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denunciando el clima de miedo. El fiscal de la Corte Penal Internacional, que esta misma semana ha dicho que están siguiendo activamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que ellos llevan años investigando los crímenes de lesa humanidad que ha podido cometer Nicolás Maduro y los suyos desde el año 2017. Hablamos de un dictador que arremete con toda la dureza contra sus propios ciudadanos, los que no piensan como él, los que por la libertad y por la justicia reclaman que se validen lo que realmente pasó en las últimas elecciones, los resultados, y que la han prendido también contra las redes sociales. Ya saben que los dictadores no se llevan bien con la libertad de expresión, y todo lo que huela a libertad de expresión y a que la gente pueda expresar lo que siente y a denunciar las injusticias, eso lo llevan bastante mal, ¿no? Claro, muchas de estas personas venezolanos lo único que les queda sería a las calles a protestar y alzar la voz, denunciar la situación a través de WhatsApp, por ejemplo, de Instagram, de Facebook. Y aquí esto no le gusta al dictador, al tirano Maduro, que ha arremetido contra X de Elon Musk, contra Facebook, contra WhatsApp y el último. TikTok. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Bueno, y este señor lo que tiene es un convenio con el comunismo sanguinario, con la tortura, que estamos harta de ver las denuncias que nos llegan desde ese país. Simplemente por el hecho de que alces la voz, digas algo que no conviene o en contra del régimen de Maduro, y te meten en la cárcel, y te meten chispazos, te dejan sin comer o te encierran con ratas. Es que estamos ya, de verdad, es espantoso, pero es que lo vemos constantemente, como para que llegue este sujeto y se meta solamente con la gente que lo que hace es, bueno, expresar sus palabras, su opinión. Hoy les decía que en España se ha hablado en el Senado de esta situación en Venezuela, de qué va a hacer el gobierno de España para reconocer los datos de la victoria de la oposición y de cuál es el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya saben. Él participó como observador en el proceso electoral del mes pasado y tiene unas relaciones exquisitas con el régimen venezolano. Esto, y además se lo han reprochado en el Senado, en el Partido Popular. Ellos han sido los primeros en exigir la comparecencia del ministro de Exteriores. Después ya dijo él que iba a motu propio también. Han querido en el PP elevar la presión y, en primer lugar, forzarle al gobierno a que diga que reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia. Hoy vamos a escuchar lo que ha dicho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Desmárquense de Zapatero. Hoy tienen la oportunidad, aunque el señor portavoz socialista y usted
hoy le han defendido por su papel, por su papelón en Venezuela. Reconozca hoy también la victoria rotunda de la oposición, reconozca formalmente al presidente Edmundo González, reconózcalo como legítimo jefe del Estado en Venezuela y exija también acabar con la represión y la violencia. Claro, ¿saben lo que ha dicho Álvarez? Ahora le vamos a escuchar, ¿eh? Dice, ha defendido el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Dice que hace una labor que en el gobierno se valora y se aprecia mucho. Y que lo que ha dicho también es que él mantiene una interlocución con el gobierno venezolano, pero también con la oposición, y confía y se queda tan pancho en que haya una solución dialogada. Ya está. Bueno, por todo esto y sobre todo por defender el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estamos viendo a diferentes líderes internacionales, socialistas, comunistas, de la antigua cuerda del propio Nicolás Maduro, que reniegan lo que está ocurriendo en aquel país ahora y que le han pedido directamente a Maduro que reconozca que la oposición ha ganado las elecciones, palabras como estas, que vengan desde el gobierno de España, o sobre todo que no condenen el silencio de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido incapaz de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, pues nos parece bastante sorprendente. Por no decir despreciable. Sí, lo podemos decir. En este caso, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, claro, por todo ello le ha pedido a Álvarez que deje el cargo. Debería dejar su cargo directamente, porque no tiene la altura diplomática para estar al frente de la política exterior de España. Bueno, también durante esa sesión por la mañana hemos podido escuchar al senador Rafael Lemus, que ha tenido una intervención un poco más encendida que la del Partido Popular, porque, claro, decían que esto de situar a Zapatero como un ejemplo de diálogo, de consenso y de honestidad política, como que no puede ser. También ha hecho lo mismo otro senador de Vox, Ángel Pelayo. Tampoco es bulo ni falsedad que miembros de su partido, como el expresidente del gobierno, señor Zapatero, al que me refería antes, se han destacado como colaboradores imprescindibles en la consolidación de dicho régimen criminal. En una actitud que avergüenza a nuestra patria, ya que se preocupa usted tanto por la imagen de España, y lo ha dicho en su intervención, y suponemos que no de forma gratuita. Bueno, y mientras tanto, mientras el Partido Socialista, a través de su senador, el señor Lemus, tomando como ejemplo a Zapatero, porque es el principal, la persona que más dialoga, ¿no?, y que tiene honestidad política, ha dicho, y vemos a Partido Popular y a Vox arremeter contra el Ejecutivo por esto mismo, hoy pues Álvarez asegura que, bueno, trabaja por conseguir una solución dialogada y negociada, que eso es lo que le está pidiendo la oposición venezolana y que por eso tiene que hablar con todo el mundo. Claro, no ha aclarado Álvarez si ha hablado o no en los últimos días con Zapatero, que está desaparecido desde las elecciones. Nos lo cuenta Maite Loureiro. Buenas tardes. El ministro, de hecho, ha salido en defensa de Zapatero, pese a su silencio cómplice con el régimen de Maduro, tanto dentro como fuera de la comisión del Senado. El gobierno valora y aprecia la labor que está haciendo el presidente Zapatero. El gobierno y también la oposición venezolana. Él ha ayudado a liberar a muchos presos. Él se reúne con la oposición. Mientras el presidente Zapatero defendió delante de Hugo Chávez, al expresidente Aznar, usted hoy aquí sigue jaleando a un jefe del Estado extranjero que vino a insultar a nuestras instituciones a la capital de España. Se refería al presidente de Argentina, Javier Milei, que llamó corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Sobre lo que no ha hablado el ministro en ningún momento es sobre el fraude electoral o el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. El compromiso del gobierno de España frente a tanto bulo y tanta calumnia como se ha vertido desde el 29 de julio, con la celebración de unas elecciones abiertas y libres en Venezuela, es y ha sido pleno y total. Después de acusar a la oposición de propagar bulos y falsedades, les ha ofrecido un pacto. Le pido a un grupo en concreto que ceje. Hoy es un buen momento para que ceje de enturbiar, de difundir información no veraz, de intentar confundir a la sociedad. Trabajemos, pese a todo ese ruido que algunos promueven intentando sacar rédito político en España de un problema muy serio que atañe a nuestros hermanos venezolanos. Trabajemos juntos, tomemos las decisiones más responsables,
como ha hecho hasta ahora el Gobierno de España. Hagámoslo como hace el Gobierno de España, junto a nuestros socios y aliados. Tomemos decisiones por la democracia, por el respeto a la voluntad de los venezolanos. Álvarez ha anunciado que España acogerá a los ciudadanos de República Dominicana expulsados de Venezuela y que en el Consejo de Ministros de Exteriores Europeo del 29 y 30 de agosto hablarán de este asunto, pero ha evitado significarse con ninguna de las partes. Gracias, Maite. Así que fíjense, ¿qué podemos decir de cuál es la postura del Gobierno de España? Pues una postura descafeinada, ¿no? Descafeinada. No reconociendo abiertamente la victoria de la oposición en las elecciones de Venezuela, no hablando de fraude electoral. Hasta hace media hora solamente se dedicaban a pedir las actas a Nicolás Maduro. Y ya está. En este sentido, sepan que la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha dicho esta misma semana que está convencida de que Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, acabará tomando posesión como presidente el 10 de enero de 2025. Recordemos, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, que depende de Maduro, pues dijera que las elecciones la había ganado este último. Vamos a ver cómo está la situación en Venezuela. Luis Colón. La situación en Venezuela sigue siendo crítica tras 3 semanas de la celebración de unas elecciones que, según informes de los observadores, no fueron democráticas. El dictador Nicolás Maduro se ha negado a negociar con los líderes de la oposición y mantiene su firmeza de tumbar las protestas. Porque no nos dejamos chantajear, porque no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Porque no vamos a dejar entregar nuestro país al imperialismo, porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país. Mientras tanto, Edmundo González y María Corina Machado siguen escondidos en la clandestinidad por las amenazas del dictador chavista. De hecho, Machado ha instado a pensar en el 10 de enero, fecha en la que el nuevo presidente de Venezuela toma posesión de su cargo para acabar con la represión bolivariana de Maduro. Edmundo González Urrutia será el nuevo jefe de Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso depende de lo que hagamos todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Eso depende que esta fuerza, esta organización, esta convicción, este compromiso que desplegamos durante meses y que tuvo esa victoria contundente el 28 de julio, se mantenga, siga adelante y siga creciendo. Yo confío en el pueblo de Venezuela y por eso sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente y un nuevo comandante en jefe. Mientras tanto, la ONU se ha pronunciado sobre la situación de Venezuela, calificando el clima que se vive en el país americano como terrorífico y de miedo, y otros países como Argentina han vuelto a pedir una conferencia de naciones para tratar esta situación. De todo ello queremos hablar con don Miguel Enrique Oteros, director del periódico El Nacional de Venezuela, que además fue cerrado por el régimen chavista. Don Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Escuchamos a María Corina Machado decir que para el mes de enero da por seguro que Edmundo González Urrutia podrá tomar posesión como presidente de Venezuela, pero no sé si esto es una visión demasiado optimista o qué tiene que ocurrir para que esto suceda, es lo que le quiero preguntar. Bueno, sí, es una visión optimista, pero María Corina debe tener un plan B que no lo conocemos, porque por la vía de lo que estamos en este momento, eso es imposible. Maduro dio un autogolpe, un golpe de Estado, cuando él se autoproclama, sin haber contado las actas, diciendo con el primer boletín ya yo soy el presidente, sin haber contado las actas, que además no las tenía, ya él dio un golpe de Estado. Si esto sigue así, a él no lo sacamos más nunca, o por lo menos durante muchos años. Lo que pasa es que no la tiene fácil, porque el haber perdido la elección por 70-30, y todos los venezolanos, ahora se hicieron una encuesta la semana pasada, todos los venezolanos consideran que ese es el resultado. La opinión pública en Venezuela no le da la razón a Maduro de ninguna manera. Ahora, si la elección es 70-30, mucha gente que no votó por miedo, que le entorpecían el voto, que eran opositores, eso no es 70-30, eso es 75 llegando a 80-30. A 27. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que hay 5 millones de votantes fuera de Venezuela, de venezolanos, que son los mayores de edad, de los 8 millones que están fuera, que votarían 95% contra Maduro. Entonces, eso es, estamos llegando al 85% de la gente. Ahora, el 85% de todo el mundo, o sea, de los chavistas,
de los militares, del pueblo, de los pobres, de los ricos, de todo el mundo. O sea, tiene un país completamente en contra. Él está a la defensiva, está trincherado, dio el golpe de Estado autoproclamándose y está trincherado reprimiendo. Pero ¿hasta cuándo puede hacer eso? Es que no va a pasar nada. Está en una situación muy complicada porque ese 85% de todo el país, es los militares incluidos. De hecho, Miguel, hay una cosa que a mí, todos nos preguntamos qué puede hacer la comunidad internacional. Hoy, por ejemplo, desde España, pues Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, le pide al gobierno que lidere ante la Unión Europea un plan para que se reconozcan los resultados en Venezuela. Luego hay diferentes informaciones, por ejemplo, de Wall Street Journal, que apunta a que Estados Unidos estaría negociando un indulto a Nicolás Maduro para que se vaya del poder. O sea, la amnistía a cambio de que abandone el poder y que, que se acepten los resultados electorales. ¿Tú ves que estemos más cerca de algunos de estos escenarios? O sea, ¿para qué puede servir el papel de la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer? La comunidad internacional influye en el sentido de que la comunidad internacional está reconociendo que le dio un golpe de Estado. Entonces, cualquier movimiento en Venezuela que lo destituya y coloque, digamos, un régimen que permita regresar al que ganó las elecciones o hacer unas otras elecciones, pero en otras condiciones, etcétera, eso va a estar reconocido por la comunidad internacional, no van a poder negarlo. Aparte de lo que significa el bloqueo mundial, si esto sigue así, las sanciones van a aumentar, va a estar más bloqueado, más aislado. Y es inclusive sus aliados más cercanos, no los más cercanos, pero sus aliados como Colombia, Brasil, México, el mismo Chile, son aliados que están pidiendo conteo de lo que está pidiendo Álvarez. O sea, yo no digo que Álvarez podría tener una posición un poco más fuerte, como se lo estaba reclamando el PP, pero le están diciendo ¿dónde están las actas? Ustedes dicen que ganaron, ¿dónde están las actas? Es que no las tienen, es mentira, no existen las actas. Eso es una costumbre que hacen los dictadores. Eso lo hizo Pérez Jiménez, que fue nuestro dictador en los años 50. Él hizo un plebiscito y como el plebiscito estaba saliendo en contra, pues escondió las mesas. Ni siquiera dio el resultado que sea, no hubo acta. Lo hizo Somoza en su momento en Nicaragua. O sea, los dictadores hacen eso, esconden las actas y dicen el resultado es tal. Pero resulta que en este caso concreto, se olvidan de que María Corina Machado, su carrera política fue en una ONG llamada Súmate, que se ocupaba de la transparencia de las elecciones, de organizar las elecciones, en fin, antes de Chávez. Y por supuesto, ella preparó esto de maravilla. Hay las actas del 85% de las mesas de votación firmadas por el presidente, por el empleado del Consejo Nacional Electoral, por el representante de Maduro, el representante del Consejo Nacional Electoral, que son dos chavistas, y el de la oposición. Tienen el 85% de las actas, que además tienen un código QR que es imposible de falsificar. O sea, Maduro entró en un mundo donde no puede justificar nada. Dieron un resultado y no lo pueden falsificar, ni siquiera pueden hacer nada. Pues don Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional de Venezuela, muchas gracias por haber tenido un rato para charlar con nosotros y entender mejor qué es lo que se puede hacer. Y estaremos pendientes, claro que sí, de toda la información que llegue desde Venezuela y veremos cuál es el plan que tiene también María Corina Machado, que confiamos mucho en ella. Un saludo. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, pues fíjense, volviendo a la política nacional, en esa comparecencia en el Senado, Venezuela no ha sido el único asunto a tratar, no porque estuviera pactado, en realidad es la sed del independentismo de Cataluña, que ha hecho lo posible porque hoy se hablara de otras cosas, que se hablara de su libro. Estamos en pleno golpe de Estado judicial y Arena es un tejero sin bigote. Y ustedes quieren hablar de América Latina, Iván Gil, Edmundo López. Bueno, la voz de este sujeto es la de Eduardo Pujol, es el portavoz de Junts en el Senado.
ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez esta mañana de ser un cobarde por no hacer que se aplique la ley de la amnistía al expresidente fugado a Carles Puigdemont. Ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, en rueda de prensa presionó al Ejecutivo Nacional aún más al decir que el gobierno está haciendo poco, ¿no? Que tendría que hacer bastante más para que se aplique la ley de la amnistía tal cual. Y prácticamente a la misma hora, en una entrevista, el ministro de Transportes, Óscar Puente, venía a decir prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, diciendo en una entrevista radiofónica que el gobierno había hecho lo que estaba en su mano, o sea, lo que podía y lo que debía, dijo, y que ahora era el turno de los jueces. Claro, lo que hizo Puente fue decir, pasarle la pelota a los jueces, pero una pelota envenenada o con pinchos, no sé cómo lo podríamos decir, porque dicen que los jueces ahora hagan lo que les corresponda. Y lo que les corresponde, si no lo saben, ya se lo digo yo, que para eso soy el ministro de Transportes, Óscar Puente, es que interpreten las leyes con toda su literalidad, o sea, tal cual están redactadas, ¿no? Es decir, que no quepa la interpretación y que no sirva para nada el trabajo de los jueces. Bueno, para Turull, estas declaraciones del ministro de Transporte son insuficientes y ha dicho que va a seguir presionando al Ejecutivo sin edie. No vemos ninguna denuncia a la Fiscalía General del Estado contra todo este entramado jurídico-político. También lo queremos hacer entender al PSOE, que lo que no puede ser es que miren a otro lado cuando hay unos jueces que se ríen del Congreso de los Diputados, cuando deciden no aplicar esta ley porque se beneficia a una serie de líderes independentistas. Se debe actuar. S'ha d'actuar. Así que vemos estos ataques que llegan por parte de Junts al Ejecutivo, porque dicen que no están cumpliendo con su palabra de la ley de la amnistía, pero luego también hay representantes de Junts en el Senado en Madrid que hoy han hablado de lo mismo. Antes hemos escuchado a Eduard Pujol, ¿no? Bueno, pues hoy ha querido desviar la atención del debate sobre Venezuela en la Cámara hablando de Puigdemont. Pero claro, en su caso para denunciar la actuación del juez Pablo Llarena. Señorías, tienen un elefante en la sala. Se llama prevaricación judicial del Estado, del Supremo. Lo que pasa en España es muy bestia. Tiene un nombre: alzamiento de las togas frente a la voluntad popular expresada con leyes aprobadas por el Congreso. Esto sí que es grave. Si hay un juez prevaricando, se denuncia. Se denuncia hasta no poder más, hasta la extenuación. Es la obligación de los demócratas, si los hay, y debe haberlos. Y el problema es que una parte del Estado hace lo que le da la gana. A veces es mejor tirar de los traductores y del pinganillo, porque esto de que se denuncia, que no sabe ni siquiera hablar, que no lleva tilde, que denuncia lo tendría que llevar y además no existe ese tiempo verbal, ¿no? Que pretende ser un imperfecto, no sé, de verdad. Ay, a ver si aprendemos a hablar. Bueno, al final Bolaños ha hablado también, porque en el día de hoy, pues tenía que hacer algo, ¿no? La primera, por ejemplo, tenía que hacer varias cosas. El enfado de su socio, que le da aliento con los 7 diputados de Junts en el Congreso, algo tendrían que decir. Segundo, pues a lo mejor lo que podría hacer era subirse al carro de los independentistas para una vez más atacar a los jueces, en este caso a Pablo Llarena. Así que sí, han optado más por esto segundo, el mismísimo ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde Mijas, Almería. La posición del Gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo inaplicando la ley de amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia. Dicho esto, por supuesto que vamos a esperar que se pronuncie la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. Lo que le quedan son los recursos, claro, dice. Mira a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, ¿no? Al final lo que están haciendo es pedir más tiempo. Como dijo Puente ayer, esperarán a que tenga que manifestarse el Tribunal Constitucional, que ahí sí que tiene en mano, ¿no? Y no en el Tribunal Supremo. Bueno, donde tampoco tienen mano es en la prensa internacional, porque no pueden, ¿eh? Recordemos además que Sánchez tiene pendiente seguir avanzando en su plan, ese que llamó de regeneración democrática, para censurar los medios de comunicación y controlar aún más quienes están en sus consejos de administración, en las líneas editoriales, etcétera, etcétera, que ya les contamos en el pasado mes de julio. Bueno, la semana pasada volvimos a hacer el ridículo internacional con la refuga de Carles Puigdemont, lo vimos además con titulares como el de Le Monde, que decía fuga ante las narices de la policía regional. Bueno,
Ante tal escarnio, el propio juez Llarena, Pablo Llarena, que es el instructor de la causa del procés, el jueves, el día de la refuga, pidió explicaciones a través de 2 providencias, una a los Mossos d'Esquadra y otra al Ministerio del Interior. A este segundo le quería saber exactamente las órdenes que fueron cursadas para la detención en frontera, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué orden se dio? Y después la detención en caso de que se fuera a fugar. ¿Qué se hizo? Porque claro, el control de la frontera depende de la Policía Nacional. Aunque ahora desde el CNI, insistan en que les dijeron que mejor que no hicieran nada, ¿no? Bien. Bueno, hoy, y después de denunciar la cantidad de días de silencio por parte del Ministerio del Interior, hoy tenemos noticias de ese ministerio, de Fernando Grande Marlaska, no porque haya comparecido ni haya querido hablar, pero sí por una nota, un comunicado que han enviado en el día de hoy, donde le han explicado además a Pablo Llarena, al juez, sobre los dispositivos de control que se establecieron por la Policía Nacional y por la Guardia Civil en la frontera. Dicen que no se detectó en ningún momento a Carles Puigdemont. O sea, en la frontera no le vieron. Esto fue así, ¿eh? Esto es, ya saben, porque como Llarena les pidió las explicaciones, pues ahora viene la respuesta, ¿no? Y dijeron, lo que dicen en ese escrito es que ha habido problemas técnicos policiales, ¿no? Más cosas curiosas que se extraen de ese comunicado de Interior. Dicen que esto puede ser el chiste del día, ¿eh? Fíjense, sostienen que la detención de Carles Puigdemont ha sido, es y será hasta su cumplimiento un objetivo operativo para todas las unidades y para todos los servicios policiales del Ministerio. O sea, ese es su objetivo. Pero es que, claro, no le vieron venir. Que no, entonces, ¿cómo lo van a detener si no lo ves? Bueno, y además, el Ministerio tampoco queda bien con lo que han tenido que relatar, porque es que incluso han llegado a decir que desde los días previos al 8 de agosto, el 8 de agosto fue el día en el que volvió Carles Puigdemont, habló y después se disipó. Desde los días anteriores, Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles, no solo en las fronteras, sino en los puertos, en los aeropuertos, en el conjunto de Cataluña, en la ciudad y en el área de influencia metropolitana de Barcelona. Digo que esto no nos deja nada bien, porque claro, es que al día siguiente de la fuga, el señor Jordi Turull nos dijo esto, lo recordamos. Lo que sí le puedo decir es que aquí el martes estábamos cenando en Barcelona. Ja vam estar sopant a Barcelona, sí. Sí, o sea que ya desde 2 días antes, 48 horas antes, desde el día 6, ya estaba por aquí Carles Puigdemont, pero nadie lo había visto. O sea, nos lo comimos con patatas, ¿eh? Y luego ya, una vez conocida la fuga, es cuando se tomaron medidas, claro. Dice el departamento de Marlaska que se dieron instrucciones al jefe superior de policía, al jefe también general de zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que se activaran los recursos operativos y de inteligencia de manera extraordinaria en ambos cuerpos para intentar localizar y detener al expresidente fugado. Y que a pesar de todo, pues que no funcionó. Ellos pusieron todos esos dispositivos operativos en las vías públicas, sobre todo las que llevan en la frontera con Francia, porque luego hay otro tipo de vías que ya la responsabilidad era de los Mossos d'Esquadra, le dicen al juez. Esto ya no era competencia nuestra. Así que fíjense, esto es lo mejor que tienen que decir sobre la fuga del expresidente de Cataluña. A lo mejor, podrían haber argumentado, haber hecho algún otro tipo de argumento, como por ejemplo que estamos de vacaciones o no queremos trabajar, o por ejemplo tenemos un acuerdo en el Congreso de los Diputados y no va a prosperar, por ejemplo, el techo de gasto o la senda de estabilidad cuando lo votemos en septiembre. Pero no, han preferido tirar de este otro tipo de excusas. Hacemos una pausa y ahora les contamos más noticias. En casa de Herrero, Es Radio. Y tan solo un día después de que tomaran posesión, los 16 consejeros del gobierno catalán, Salvador Illa ha presidido hoy su primer consejo ejecutivo al frente de la Generalitat catalana, del que ha dado cuenta después en rueda de prensa la nueva portavoz, que se llama Sílvia Paneque. Ha evitado calificar de concierto el acuerdo de financiación independiente para Cataluña alcanzado por el PSC y Esquerra Republicana, y tampoco ha dejado claro si esta soberanía fiscal implicará que Cataluña se salga del régimen común, pero sí ha puesto en valor la cuota de solidaridad que va a tener que transferir al Estado, porque ha dicho esta mejora la financiación y no puede ir en contra del resto.
Postura que no comparte en absoluto Junts per Catalunya, y así lo ha expresado hoy en una entrevista en Catalunya Radio su secretario general Jordi Turull. En el caso del modelo de financiación, tener un modelo propio saliendo de la LOFCA y, por tanto, lo que tenemos es un modelo de financiación en el que nosotros decidimos cuál es la cuota que se le da al Estado, no que nos la decide el Estado, porque si nos la decide el Estado estaríamos igual. Desde el Partido Popular no se cansan de advertir de los peligros que esto supone para el resto del país, y hoy su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha puesto ejemplos concretos. Está fundamentado en la independencia fiscal, que significa recortes sociales para el conjunto de los españoles. Traduzcámoslo en hechos reales. Esto significará, por ejemplo, 150.000 médicos menos en el conjunto de España. O si hablamos de profesores, representaría 260.000 profesores menos en el resto de España. Si hablamos de hospitales de última tecnología, podría hacer 25 hospitales cada año. O si hablamos del sistema ferroviario, que tantos problemas está generando, tener un sistema ferroviario adecuado a las necesidades actuales. Bueno, muy acertado hablar del sistema ferroviario, sobre todo la inversión, porque de eso ha vuelto a hablar hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien por segundo día consecutivo ha vuelto a justificar las incidencias en los trenes, argumentando la complejidad que supone compaginar las obras y el tráfico ferroviario, y ha descartado que se produzcan por falta de inversión. Estamos teniendo problemas importantes con el material nuevo, pero también tenemos problemas con un material que, como he señalado, pues es un material que se tiene que renovar. Desde el año 2008 no entra un nuevo tren de cercanías en España, ni en rodalíes. Desde el año 2010 no entra un nuevo tren de alta velocidad hasta la llegada del 106 en España. Quiere esto decir que llevamos muchos años sin renovar el material ferroviario y que es urgente hacerlo, porque eso también tiene consecuencia en las incidencias en el tráfico ferroviario de nuestro país. Ayer culpó a la herencia recibida de gobiernos anteriores, y hoy, durante la visita a las obras del AVE en Almería, el ministro Puente ha vuelto a hacer hincapié en las incidencias, más de 500 ocasionadas por los nuevos Talgo S106 en circulación desde el 21 de mayo. Lorena López Lobo, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. A tenor de los datos que maneja DIF, no sería este el único motivo que explica la pérdida de calidad del servicio en la alta velocidad española, ya que la puntualidad ya se estaba viendo afectada y caía al 86% antes de la llegada de estos nuevos convoyes. En concreto, solo un 74% de los trenes entre Madrid y Barcelona llegaba puntual hasta el mes de mayo, cuando empezaron a circular los Talgo 106 señalados por Transportes. Y en clave económica les contamos que el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado en el día de hoy los datos del IPC del mes de julio, que modera su crecimiento, pero lo cierto es que los precios siguen al alza, y hoy nos cuesta todo un 2,8% más que hace un año. Es una cifra que afecta principalmente a los alimentos, que se encarecen un 3,1%, datos aparentemente positivos, o así lo ve el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lo ha relacionado con la mejora de la renta disponible de los hogares. Los datos de inflación que hemos conocido hoy siguen reflejando la capacidad de nuestra economía para compatibilizar el mayor crecimiento entre las grandes economías del área euro y esa moderación continuada de los precios. Estos factores, junto con una muy positiva evolución del mercado laboral, están permitiendo que mejore la renta real disponible de nuestros hogares, su capacidad de compra en definitiva, y lo está haciendo por encima de la media de los países avanzados. Sin embargo, a pesar de la medida implantada por el Gobierno central de eliminar el IVA del aceite de oliva, su precio sigue disparado y continúa batiendo récords con un incremento del 38%, colocándose 10 puntos por encima de la inflación alimentaria general, seguido de otros productos como los vegetales, que aumentan un 17,4%, o el chocolate un 14%. Y vamos con más cosas. Alarma en la Organización Mundial de la Salud por el aumento sin precedentes de la llamada viruela del mono, ahora denominada Mpox, tras notificar en junio 934 nuevos casos y 4 muertes en 26 países. Cifras, Leticia, que hemos conocido hoy, que suponen un incremento de casi un 50% respecto al mes de mayo y que, según la organización, son inferiores a las reales. África es la región más afectada, con la República Democrática del Congo a la cabeza, donde se ha detectado una cepa más agresiva. Por todo ello, la OMS reúne mañana al comité de expertos para decidir si declara o no la emergencia sanitaria internacional. Recordemos que el virus se transmite a través del contacto físico con enfermos, materiales o animales infectados, y los síntomas son erupciones cutáneas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas de fiebre y otras dolencias. Y seguimos también muy pendientes del fuego que asola Grecia desde el pasado domingo y que ha obligado a evacuar a más de 50.000 personas. Hasta ahora amenaza gravemente su capital, Atenas, y se ha cobrado ya la primera víctima mortal. Nos lo cuenta Luis Colom.
Así es, una mujer de 62 años que ha aparecido en un establecimiento en los suburbios de Atenas ha sido la primera víctima mortal de un incendio que está sin control. Las llamas ya se encuentran en zona urbana de la capital y el gobierno activó el pasado lunes el mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Varios países como Italia y Francia han mandado, de hecho, gran parte de sus dispositivos de prevención climática para ayudar a combatir las llamas. Unas llamas que ha devorado muchas casas, como la de Macarios, que ha vivido un auténtico infierno. El viento iba en una dirección y de pronto cambió. El humo era sofocante. No podías ver, te lloraban los ojos, no podías respirar. Ni siquiera veía mi casa. El Servicio de Vigilancia de la Unión Europea ha elevado a más de 10.000 las hectáreas calcinadas y Grecia ya está utilizando más material procedente de otros países como República Checa y Rumanía. Esta ayuda procede del mecanismo de la propia Unión. Gracias, Luis. Y ahora vamos con la información deportiva. En los deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Que vuelve la Liga ya esta semana. El jueves, sí. Mañana tenemos un título en juego, la Supercopa de Europa. Parece que con los Juegos Olímpicos y antes con la Eurocopa y estamos a mitad de agosto, que la Liga le queda mucho por arrancar, mucho tiempo, pero no. Pasado mañana tenemos una jornada que empieza el jueves y termina el lunes. Y mañana en Polonia, en Varsovia, tenemos un Real Madrid-Atalanta, que es el primer título en juego. En teoría va a debutar Mbappé, que hay mucha ilusión por verle vestido de blanco y en su primer partido pues podría levantar ya un título. Me hace gracia lo de en teoría, hay mucha ilusión. Sí. A ti no te la hace, ¿no? ¿O qué? No, de hecho antes en kilómetro cero me decía Lucía, se te escapa una sonrisa y le decía, es que llevo 7 años hablando del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, no me creo todavía que vaya a debutar con el equipo. He dicho en teoría, pero vamos. Bien, ¿no? Hay, que en la práctica atenta. Hay muchísima ilusión. Estoy muy atenta a todo lo que dice Sergio. También va a haber nuevas reglas para que los partidos sean más fluidos, el juego más atractivo. ¿Qué sabemos? Bueno, cada año implantan nuevas normas, o sea que esto es una noticia periódica, pero este año sí que creo que va a haber 2 que van a beneficiar al fútbol español. Una que llega muy tarde, el fuera de juego semiautomático, lo hemos visto en esta última Eurocopa, que sale en 3D todo y a lo mejor tienes la uña más larga y ya estás en fuera de juego. Eso lo vamos a ver en esta liga y va a hacer que todo sea más dinámico, no haya tantas interrupciones. Y lo segundo es que, como ya hemos visto en la Eurocopa y ha gustado tanto, lo van a implantar en la liga, solo el capitán va a poder protestar al árbitro. El resto de jugadores que protesten al árbitro verán una tarjeta amarilla, lo cual yo creo que es también beneficioso porque no se pierde tanto tiempo. Es lo que te iba a decir, el tiempo. Sí, y luego también el árbitro está más tranquilo. No me gusta a mí también que se presione al árbitro para intentar sacar rédito en siguientes jugadas, así que yo creo que eso está bien. Y luego también han anunciado que ahora los agarrones dentro del área van a ser sancionados con un penalti, pero yo esto no me lo acabo de creer. Esto es muy bonito en la teoría, pero luego vamos a ver en la práctica que unos se van a pitar, otros no, y a las pocas jornadas ya vamos a estar volviéndolos locos porque es una norma que creo que no se puede aplicar como ellos quieren. Y déjame que te cuente que en Polonia se está hablando mucho, bueno, en Polonia porque es donde está la noticia, pero en el resto del mundo igual. Vinicius Junior ha recibido una oferta de Arabia Saudí de 1.000 millones de euros. Es la mayor oferta de la historia en cualquier deporte, para cualquier deportista. Él evidentemente se lo está pensando porque son 1.000 millones de euros, 200 por temporada. Ya han hablado con el Real Madrid que se remite la cláusula, que son otros 1.000 millones de euros. Yo creo que se va a quedar en nada, pero que sepan los oyentes que esto está pasando, que a lo mejor Vinicius acepta, dice que sí y quiere presionar al Madrid, o a lo mejor dice que no y se queda en el Madrid y le hacen un nuevo contrato. No sé cómo va a terminar, pero esto está pasando. Pues muchísimas gracias por contárnoslo, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. En casa de Herrero. Es Radio.